No hay plan B, ¿no? Dice Javier Milei, lo dijo en una entrevista con el Wall Street Journal, y también hubo otras definiciones, ¿no? A lo largo de estos últimos días también, que dio justamente en una entrevista con Patricia Yáñez, ex periodista de la CNN, donde habló un poco en esta misma sintonía, pero él habla de que no hay plan B, habló un poco ratificó el rumbo de las políticas económicas del gobierno y habló sobre todo de uno de los puntos que te diría, Max y Juanpi, que fue uno de los puntos calientes en campaña y que por el momento había quedado relegado, pero que tiene que ver con la dolarización, ¿no? Justamente. Sí. Y lisa y llanamente habló de en cuánto tiempo se podría llegar a dolarizar. También habló un poco del cierre del Banco Central, pero si les parece, escuchamos qué es lo que decía de la dolarización. Plan B. No, no hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. Haces las cosas bien o las haces bien. Porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos o negociar, esa es la historia de Argentina. Así estamos. Entonces, los Key Value Drivers del programa no se negocian. Decía, no se negocian y tiene que ver con el ajuste, ¿no? Sí. Fiscal que se pretendía hacer para este año, que si no sale de un lado deberá salir del otro. De esto vamos a hablar con Agustín Echevarne, economista, está ya en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, si no sale de un lado, la plata saldrá del otro. ¿Qué puede venir en este no plan B, como dice Javier Milei, pero que tiene que ver obviamente con el plan A, que es mantener el déficit fiscal en cero? Bueno, lo que ocurrió ahora es que sacó el paquete fiscal de la ley Ómnibus, o de la ley Bases, y lo cual a mí me gusta, porque en realidad lo que había en ese paquete era aumento de impuestos. Y yo creo que la Argentina tiene un exceso enorme de impuestos. Y entonces lo que queda, si no puedes subir los impuestos y tenés que bajar el déficit a cero, es bajar el gasto. Y en este caso, bajar el gasto tiene que ser algo acompañado por las provincias y por los municipios. Porque si uno mira los últimos 20 años, lo que vos tenés es que el empleo público, por ejemplo, pasó de 2 millones de empleados a 3,5 millones, y si le sumás a los que son monotributistas y demás que trabajan para el Estado, está cerca de los 4 millones. Es decir, se duplicó la cantidad de gente. Pero la mayor parte de esa gente está en las provincias y los municipios. Entonces no es posible que solamente el gobierno federal haga el ajuste, sino que tiene que ser algo más orgánico de todo el país. Es decir, Argentina no lo saca adelante una sola persona. Lo sacamos adelante entre Claramente, todos. Agustín, el presidente va a tocar los giros que le hace a las provincias. Esto obviamente va a ir en detrimento de esas cajas. Ahora, lo más probable también, no te quiero contradecir, pero es que las mismas provincias busquen aumentar impuestos y los municipios tasas para no tener que hacer un recorte grande de la planta. Bueno, eso es lo que hay que ver en cada una de las provincias y que también depende yo creo que de todos, de los economistas, también de los periodistas, del público en general, decirle, muchachos, acá hay que cambiar la fórmula, porque esta fórmula que venimos haciendo de evaluar y poner impuestos, la verdad es que ha empobrecido a la Argentina y ha empobrecido a los argentinos. Los sueldos de los argentinos son bajísimos. Vos comparás los sueldos argentinos contra los del resto del mundo y no podés creer. Y además con insumos caros, porque ese es el gran problema, porque si tuvieran todo lo demás barato, pero hay precios que superan a los de Estados Unidos o Europa. En algunos casos sí, en muchos casos los precios son más baratos que los europeos o los americanos, en lo que es la comida y muchas cosas. Pero lo cierto es que los sueldos son bajísimos. Y eso para mí es el centro del problema que hay que comprender. Y la fórmula para destruir los sueldos es la inflación. Yo creo que está bien encaminado el presidente Milei cuando dice vamos a eliminar la inflación cueste lo que cueste. Y para eliminar la inflación tenés que eliminar el déficit. Entonces creo que eso está claro en un país que obviamente no puede emitir deuda porque los precios de nuestros bonos, aún con toda la suba que han tenido, están en el orden de los 40 centavos. Sí. Entonces vos no puedes emitir bonos cuando tus bonos valen 40 centavos. Y por lo tanto, lo único que te queda es bajar el gasto público, porque además tenemos los impuestos más altos del mundo. Estamos solo detrás de la isla de Comoros. Entonces, la única real solución de la Argentina es achicar el gasto público. Y esto lo tienen que hacer también las provincias y los municipios. Entonces yo la verdad es que estoy contento con lo que pasó en el Congreso. Habrá sido duro la discusión y demás, pero sacar el paquete fiscal siempre y cuando ahora aprueben rápido lo que queda de la ley, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo se compensa, Agustín? Porque digo, menor
o más ingresos para el campo. De algún lado la plata siempre sale. Digo, ¿será un mayor ajuste para la gente de a pie? No, bueno, justamente, si empiezan a subir las provincias, otros impuestos y demás, todavía falta ver, porque se me ocurre que va a haber algún tipo de negociación entre la nación y las provincias, o sea, eso va a continuar por otro camino, ¿no? Primero tienen que aprobar esta ley, y yo espero que sea rápido, que ya diputados esta semana se pongan las pilas y lo pasen después al Senado. Pero después va a seguirla, continuando a haber una discusión, un debate. Nosotros hicimos un esquema que lo proponemos, donde se hace un recorte por funciones. Hay un montón de funciones que hace el Estado que no tiene que hacer. Por ejemplo, el Estado no tiene función controlar precios. Hoy estarán viendo que sacaron 60 resoluciones de la Secretaría de Comercio porque liberan precios. El gobierno actual sabe que un precio controlado no es un precio. Un precio controlado es una tarifa fijada arbitrariamente por un burócrata que no sabe de qué es lo que está haciendo. Y por lo tanto no funciona, se sabe que no funciona, lo sabíamos hace años. Por supuesto, no frenó la inflación y el año pasado tuvimos 211% de inflación. Claramente no funciona. Pero si liberan los precios, déjame cerrar un segundo si no tenés que controlar los precios, todo ese ejército de controladores de precios no tiene ningún sentido que sigan trabajando en el sector público, tienen que pasar al sector privado. Pero la ley marca que le seguís pagando el sueldo durante un año, pero ya tienen que pasar al sector privado y tienen que empezar a trabajar. Y si empiezan a trabajar en el sector privado, empiezan a crear riqueza. Y al crear riqueza también implica que el Estado recauda más impuestos. ¿Se entiende? Entonces, es ganar, ganar, ganar. Pueden ganar el Estado, puede ganar el empleado que pasa a trabajar en el sector privado y cobra doble sueldo durante un tiempo, porque sigue cobrando del Estado durante un año, y al final del año se le acaba el tema y queda trabajando en el sector privado. Esa es la fórmula, me parece a mí, para que la Argentina salga adelante. Crezca el sector privado y que se reduzca el sector público, que es totalmente excesivo. Ahora, Agustín, en el corto plazo, ¿no? En la negociación con las provincias, porque están exigiendo un nuevo paquete fiscal, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Porque también, digamos, algo que no se dice es que justamente el proyecto, ¿no?, de restitución de la cuarta categoría de ganancias, esto también queda suspendido. Entonces, esto va a afectar lo que es la coparticipación, es decir, por dos vías se van a ver afectadas las provincias. Por un lado, por las transferencias automáticas discrecionales y por el otro lado, por el régimen coparticipable. Entonces, digo, claramente va a haber un reclamo muy fuerte y por supuesto entiendo que está puesto el foco en la reducción del gasto, pero ¿cómo puede llegar a negociar el gobierno con las provincias en este contexto? Bueno, yo no lo sé qué es lo que van a ofrecer, pero claramente hay que reconocer algo. Las provincias son los que sacaron el impuesto a las ganancias con masa. Eso es cierto. Entonces ahora lo están volviendo a pedir, pero en realidad la sacaron ellas. Entonces yo creo, a mí me parece que yo no subiría ningún impuesto, pero puede ser que en la negociación terminen restableciendo el impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que el gobierno dice, bueno, si reponemos impuesto a las ganancias también ponemos retenciones. Pero ambos impuestos son malos. Claro, le pasa la pelota a los gobernadores, ¿no? Digo, de la semana pasada, donde el malo era el gobierno nacional, los buenos eran los gobernadores, se invierte la polaridad en tal sentido. Exactamente, y lo que está proponiendo el gobierno dice, bueno, no importa, nosotros seguimos adelante y bajamos el gasto, y ustedes van a tener que bajar el gasto, pues les voy a recortar aportes a las provincias. Entonces hacemos un recorte del gasto conjunto. A mí lo que me encantaría es que eso sea lo que ocurra. Ahora, probablemente va a haber algún tipo de aumento de impuestos, porque los gobernadores van a querer hacerlo y van a presionar por ese lado. Solo que ahora es más pareja la negociación. Claro, por eso me parece que está bien. Lleven ustedes adelante ganancias si quieren, y si tocan obviamente impuestos provinciales, será responsabilidad exclusiva de las provincias. Exactamente. Los impuestos provinciales además son altísimos, ¿no? Tenemos ingresos brutos. Hay muchos impuestos que además hay que eliminar. O sea, ustedes imaginen que este proceso que estamos viviendo, por ahora es el programa de estabilización. Ahora, la parte que vas a tener de crecimiento es toda la desregulación. Y la desregulación es crecimiento y es aumento del empleo. Ayer mismo un amigo mío que es importador me decía, si se eliminan todas estas cuestiones de la ley laboral, yo ya puedo contratar nuevos empleados. Si me permiten este tema de poder contratar monotributistas, yo ya contrataría 2 o 3 más. Es una pyme, ¿no? Es una pequeña empresa. Pero hay 600.000 pequeñas empresas. Entonces, si vos tenés, y si tomás micropymes, tenés tal vez 1 millón. Es decir, si cada una de ellas toma un empleado, en este caso eran 2 o 3, imagínate, tenés un aumento del empleo privado importante. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr, que haya
una sensación de mayor acuerdo en el Congreso, por eso es muy importante que salga esta ley, que no se sienta que está el gobierno solo, o sea, que está el Ejecutivo solo, sino que realmente los argentinos queremos el cambio, sacó 56% de los votos y el Congreso termina apoyando. Si eso ocurre, va a haber un shock de confianza, que ahora está menguando, porque hay una sensación de con el paro, por más que fue un fracaso, ¿no? Y con esto que las demoras en esta situación tan álgida que tiene Argentina, porque recordemos, estamos al borde de la hiperinflación, es muy importante que el Congreso apoye y saquen la ley. Veremos mañana qué sucede allí en el Congreso. Últimas horas de negociaciones en tal sentido. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Bueno, y vamos a hablar de los gravísimos incidentes, ¿no? En la previa de River Argentina.